El hombre sonriente. A principios de los 2000, viví en el centro de una de las grandes ciudades de Estados Unidos. Tenía un roomie, no éramos muy parecidos, pero era responsable con las cuentas y eso me era suficiente. Toda mi vida he tenido problemas para dormir temprano, aunque tenga que despertar a las 6 o 7 am, yo no podía dormirme antes de las 2 de la madrugada. En ese tiempo no era muy común tener internet en casa, así que mi única acompañante era la televisión, me sabía la programación nocturna al derecho y al revés. Ya me estaba aburriendo de siempre estar echado en el sillón frente a la pantalla. Mi hambre nocturna a veces me hacía salir en la noche a algún 7-Eleven, disfrutaba estas caminatas en una ciudad tan grande, todo parecía silencioso, sin embargo, siempre seguía habiendo algún ruido. Comencé a salir más seguido, a veces ni siquiera iba por comida, solo quería caminar. Exploraba distintos caminos, rutas, notaba cosas que no veía de día. Un miércoles entre la 1 y 2 de la madrugada. Me encontraba caminando cerca de un parque algo alejado de mi departamento, pero que era constantemente visitado por una patrulla. Era una noche demasiado tranquila. Había muy pocos carros y casi nadie a pie. El parque se encontraba, como casi todas las noches, completamente vacío. El parque abarcaba unas 8 o 7 calles de largo. Caminaba por la banqueta, justo donde iniciaba el parque, mi intención era dar la vuelta completa por fuera, de ahí poner marcha a mi departamento. No había dado ni 3 pasos cuando me percaté que mis agujetas estaban desabrochadas, me agaché para apretarlas, al ponerme de pie lo miré por primera vez, era un tipo al otro extremo de la banqueta del parque. La silueta se movía mucho, extendía los brazos, tiraba patadas al aire. No podía distinguir su rostro, pero se notaba que usaba sombrero y un traje. Primero creí que era un borracho que iba peleando solo, unos 10 pasos después me dije es un borracho feliz, viene bailando. Caminaba bailando, sus pasos de baile incluían giros, saltos, pasos, que lo hacían avanzar al mismo paso que yo que venía caminando. Sabía que en algún punto íbamos a encontrarnos, así que decidí cruzarme la banqueta para no toparle de frente. No me gusta tratar con borrachos, menos a altas horas de la madrugada. Cuando me incorporo en la otra banqueta, veo al individuo, ahora estaba completamente quieto, viendo a mi dirección en la otra banqueta. No veía sus ojos ni sus facciones, apenas si distinguía su silueta, pero por su pose era claro que estaba mirando al sitio donde me encontraba. De la nada, otra vez regresa a la acción, esta vez más veloz, baila más rápido, se mueve con mayor violencia. Me impresionó pero seguí caminando en lo mío. Estaba a 6 cuadras, rápidamente se puso a 5 cuadras, 4 cuadras, a las 3 cuadras me puse nervioso, cuando estaba a 2 cuadras, ya puedo distinguirlo mejor, tenía una piel amarillenta, enfermiza, sus ojos exageradamente abiertos no me quitaban los ojos de encima, su cuello también danzaba parecía fracturado, una sonrisa inmensa, de oreja a oreja y entre más se acercaba más grande era el tipo, unos 2,5 metros, y el sonido de sus pies chocando contra el suelo crecía más y más. Antes de que estuviera a 1 cuadra de mí, corrí a través de un callejón que había conocido hace algunas noches, pasé entre algunas calles, creí haberlo perdido. Di vuelta en una esquina y lo veo a cuclillas a un lado de un carro, viendo al lado contrario a donde yo estaba, se escondió y creyó que yo saldría por el otro lado de la calle. Me alejé intentando hacer el menor ruido posible, pero por ir viéndolo, choqué con un carro y activé su alarma, me descubrió y comenzó a danzar hacia mí otra vez. Corrí todo lo que pude, pasaba entre calles vacías buscando a alguien que me ayudara, a alguien en un vehículo. Giré en una esquina, y ya me estaba esperando al final de la calle. Al fin sucedió, estábamos en la misma calle, cada uno en una esquina, a unos 20 metros de mí. Por favor, déjame en paz, amigo, quiero volver a casa, grité de la manera más amenazante que pude, aunque al final se me estaba quebrando la voz. El tipo estuvo de pie estático unos segundos, con su inmensa y eterna sonrisa y sus ojos mirándome. Comenzó a bailar sin moverse de su lugar, después de unos segundos se detuvo, hizo una reverencia hacia mí y empezó a correr de manera desenfrenada en mi dirección. Corrí sin voltear atrás hasta que deslumbré un 7-Eleven. Desde que lo vi empecé a gritar, a pedir ayuda.
Pasé la puerta y se asustó el joven que atendía y se enojó el señor que era su único cliente. Les expliqué lo sucedido. Llamaron a un taxi para que me recogiera y esperaron hasta que éste llegara. Nunca más volví a dar una caminata nocturna. Las madres voluntarias para la educación adecuada. Mi familia es dueña de una cafetería, en un pueblo pequeño de menos de 100.000 habitantes. Comencé a trabajar ahí desde los 17 años, por allá del 2007. No somos un lugar popular entre los jóvenes, servimos más que nada a ancianos. Hay clientes frecuentes, algunos vienen en grupos, pero hay un grupo que siempre me causó curiosidad. Un grupo de señoras, que se autodenominaban las Madres Voluntarias para la Educación Adecuada, MUPE por sus siglas en inglés. Tengo entendido que se encargaban de enviar sugerencias a escuelas y a cadenas de televisión locales para que mejoraran en la educación de los niños y adolescentes. Empezaron a venir en 2009 de vez en cuando, a partir de febrero de 2010 venían diario, siempre cruzaban la puerta a las 2:49 p.m., recibían su pedido alrededor de las 3 y se marchaban a las 4 en punto. Eran 10 mujeres, si bien no se vestían igual, su estilo era muy parecido. Siempre vestían vestidos de colores claros, acompañado de aretes, collares y pulseras, ligeramente maquilladas, todas eran rubias o pelirrojas, ojo azul o verde, todas se veían arriba de los 35 años. Había una mujer entre ellas que destacaba, claramente era la líder. Una mujer en sus 50s, claramente una persona adinerada, voz firme algo rasposa, nunca la vi sonreír, una vez que ordenaban comenzaban sus pláticas, ella era la que daba el tema, las demás daban su punto de vista, ella no intervenía, escuchaba en silencio mientras bebía su café, una vez que las otras 9 opinaban, ella daba su veredicto y todas le daban la razón, incluso las que habían opinado algo distinto. Sus temas de discusión no eran nada increíblemente interesante, discutían si los libros de texto de la primaria deberían tocar temas de sexualidad o si la caricatura de moda entre los niños era adecuada para ellos. Todos los días pedían algo distinto, sin embargo, la que decidía qué comían era esta líder. Cuando les iba a tomar la orden, ella era la que hablaba, pedía para todas el mismo platillo y la misma bebida. Un día después de tomarle el pedido a la líder, se me ocurrió ofrecerles un nuevo postre que estábamos introduciendo al menú. Antes de que rechazara mi ofrecimiento, una mujer alzó la mano y dijo que a ella le gustaría ordenarlo. La líder le dirigió una mirada asesina llena de enojo, las demás solo se veían entre ellas. Fue la última vez que miré a esa mujer, no volvió al día siguiente. Estuvieron yendo solamente 9 mujeres por unos días, en poco tiempo ya tenían un reemplazo. Todo continuó igual, hasta el verano del 2011. Hubo un problema en la cocina, las tuberías de gas necesitaban ser reemplazadas, un trabajo que tomaría 4 días, los cuales, la cafetería tendría que estar cerrada. El primer día que estuvo cerrada, a las 2:49 p.m., las MUPE aparecieron, exigían ser atendidas, por más que les explicaba que no se podía cocinar, ella pedía que las dejáramos entrar y sentarse en su mesa, no era necesario comer, con un café estarían satisfechas. Debido a los peligros de estar expuesto a gas propano, seguí rechazando su propuesta. En un punto se detuvo, les dijo a todas que se marchaban, volteó mirándome con los mismos ojos asesinos como miró a la mujer que pidió algo diferente aquella vez, y me dijo que lamentaría mi decisión a futuro. Nunca volvieron. Durante la siguiente semana, aparecieron muchas reviews negativas en nuestras redes sociales, hablaban de la mala calidad de la comida, que encontraron pelos en sus platillos, que los meseros las acosaban o les hacían comentarios lascivos.
El día que habían terminado los arreglos de la cocina, al llegar al local había una ventana destruida. A los días llegaron unos oficiales de policía, ya que varias denuncias anónimas decían que teníamos secuestrado a alguien en el almacén de la cafetería. Las malas reviews y pedidos falsos continuaron por alrededor de un mes más. Alrededor de 2013 comienzo a ver su logo en forma de sticker pegado en algunos lugares públicos. También, en uno que otro vehículo en la carretera. Cada vez los veo más seguido. En 2015 veo ese sticker en todos los carros, que son manejados por mujeres que parecen de más de 30 años. En todos los eventos políticos del alcalde, aparece ese logo. Escuché que su esposa era miembro del grupo. Tienen unas grandes oficinas en el centro, se ve que tiene mucha seguridad el local, para ser una simple organización de mamás sin fines de lucro. En las plazas públicas es usual verlas repartiendo volantes. Estos volantes no brindan mucha información, solo dicen las madres voluntarias para la educación adecuada. ¿Preocupada por tu hijo? Nosotras también. Únete. No había un número o un sitio nuevo. Por más que he buscado en internet información sobre ellas, no hay nada. Le pregunté a un amigo y dijo que su madre estaba en eso. Dice que los viernes tenía reunión, se ausentaba varias horas para poder asistir. Decía que hablaban de cuestiones escolares y sociales sobre los infantes. Su mamá pertenece a un grupo de 12 madres, ellas se encargaban de las escuelas de cierta área del pueblo. La madre menciona que fuera de las 12 madres del grupo, no conoce a ninguna mujer que pertenezca a la organización y que nunca ha entrado a las oficinas del centro. Desde que su madre asiste a esas reuniones la ha notado ligeramente distinta, se arregla más, habla más formal y es más seria. Sus padres han tenido problema debido a lo comprometida que está su madre en el grupo. Nunca he vuelto a ver a las 10 originales, salvo a la líder. A finales de 2015 fue a la cafetería ella sola, pidió permiso para pegar un cartel. Actuó como si no nos hubiéramos visto alguna vez, su tono de voz era más relajado, a pesar de que en 2011 parecía de unos 50 y pocos, en 2015 parecía de unos 90 años, eso sí, con su mismo estilo de ropa y porte, pero se miraba sumamente acabada. Ya no conducía un auto del año y lujoso, ahora tenía una minivan bastante vieja y con algunos choques. No sé qué pensar de todo esto. Si tienen información o saben algo, por favor, publiquen lo que sepan. Lo que acecha en los campos. Las personas que cuentan esta historia afirman que es verdadera. En una granja abandonada y bastante dañada, encontraron este escrito a modo de confesión en un escritorio mientras hacían exploración urbana lejos de la civilización. El escrito del supuesto granjero dice así: todas las tardes apilaba las vacas de heno cerca de los caballos. Lo recogía, apilaba y dejaba en su lugar cerca del establo de los animales. Fue hace unas semanas que las vacas de heno comenzaron a alejarse lentamente de mi casa y el establo. Estaban separadas una de la otra, unos 5 o 7 metros de distancia entre cada una, puestas, claramente, de esa manera a propósito. Mi primera reacción fue quedarme perplejo, después un tremendo enojo, seguramente fueron algunos chicos bromitas. Tuve que pasar el día reordenando las vacas. Me prometí que si atrapaba a esos chiquillos los llevaría frente a sus padres. Al día siguiente, otra vez estaban fuera de su lugar, distribuidas por toda la granja, solo que ahora estaban a 10 metros. Después de una maldición, recogí todo otra vez. Las puse dentro del establo y le puse doble candado. Di una vuelta por toda la granja, esperando ver algunas pisadas o pruebas, para seguirles el rastro a los bromistas, pero no encontré nada. Me propuse despertarme más temprano al día siguiente para ver si era capaz de atrapar a esos bromistas. Desperté antes del amanecer, 4:30 am para ser más exacto.
Tomé mi abrigo y mi escopeta. Preparé un café a oscuras, y salí a revisar mi propiedad con café y escopeta en mano, sin luz extra más que la luz de la luna. Sin embargo, incluso así, pude verlo, la puerta del establo estaba abierta, el candado estaba destrozado. La ira me consumió completamente, caminé hacia el establo cuando logré escuchar a los caballos, estaban asustados, yendo de un lado a otro, y ahí veo el por qué tanto susto, había un caballo muerto, había sido decapitado. Cuando salí del establo a buscar al criminal que había hecho esto, ya con la luz del amanecer, pude ver las pacas de heno, estaban perfectamente distribuidas por la granja formando un perímetro. Lo entendí perfectamente, a él no le gusta que deshaga su trabajo. Decidí dejarlas ahí. Pasé el resto del día limpiando el desastre del caballo muerto. Pasé el resto del día en casa, pensando en irme o quedarme a enfrentarlo. Finalmente, esa noche me senté en el porche, escopeta en mano y con un tarro de café a mi lado. Permanecí por horas, inspeccionando los campos para ver si lograba dar con quien había movido mis pacas. Por ahí de las 3 am cuando estaba comenzando a dormirme, escuché un ruido y el crujir de los árboles de los bosques cercanos. Me levanté, con el corazón palpitando de emoción, esperando capturar por fin al bastardo. A lo lejos veo entre los árboles, a lo que parecía ser como una mantis gigante, con grandes ojos y orejas, mirando directamente hacia la casa. Me estaba mirando directamente. Me quedó petrificado, no sé cuántos segundos tardé en reaccionar, hasta que me percaté que estaba a la mitad del camino de un momento a otro. Me metí corriendo a la casa y cerré todo. A lo lejos pude ver cómo movía otra vez las pacas de heno, todas las apiló afuera de mi casa, me había encerrado en mi propia casa. Solo pude distinguir un poco más de aquello, no tenía vello, era puro músculo. Afortunadamente, no tardó mucho en amanecer. La luz del día me hacía sentir seguro. Ese día al salir al campo me sentía observado en todo momento. Desde algún lugar, ahora aquello me vigilaba. Liberé a todos mis animales, excepto a un caballo, lo acerqué lo más que pude a la casa y lo dejé dentro del perímetro que me había marcado dentro de la casa. Llegó la noche otra vez y esta vez desde dentro de la casa, lo podía ver andando y recorriendo toda la granja. De vez en cuando volteaba a verme. Me quedé dormido, cuando desperté el caballo estaba decapitado. Las siguientes noches, a veces pasaba toda la noche observándome o a veces parecía que ni estaba ahí, como si fuera una trampa esperando que saliera. Después de 2 semanas y media, se me acaban las provisiones, mientras escribo esto estoy comiendo mi última lata de frijoles. Esta noche intentaré escapar. Globos en el bosque. Melissa iba delante de mí, con su oscura coleta ondeando al viento. A pesar de haber corrido 11 kilómetros, ni una gota de sudor había empapado su ropa de correr, mientras que yo estaba completamente empapado, intentando desesperadamente mantenerme de pie. Cuando empezó el verano, libre de la inacción de un agobiante trabajo de oficina, decidió ponerse en forma. Yo decidí acompañarla por diversión. En lugar de ir al gimnasio, como esperaba, había empezado a correr por el bosque. Aunque le había costado tanto como a mí, sobre todo al principio, ahora lo hacía con la misma facilidad que un rayo. Ya había perdido más de 10 kilos, pero su estado de ánimo era efervescente y pasaba de una actividad a otra. Se sentía mejor y, por mucho que me disgustara, quería que siguiera sintiéndose así. Yo iba detrás, jadeando por aire. Ella aminoró el paso y comenzó a trotar suavemente, saltando de un pie al otro, sin querer detenerse ni un segundo. Ya casi llegamos. Solo falta media milla y estaremos libres, prometió. Genial, puedes arrastrarme hasta allí. Me apoyé en un cartel cercano. Vamos. Este lugar es tan hermoso, solo mira a tu alrededor, exclamó, mirando las cimas de los árboles. Podía escuchar la música tenue que todavía sonaba a través de los auriculares que colgaban de su cuello. Podía ver de dónde venía. El bosque era famoso, uno al que acudía gente de todos lados. Familias, fotógrafos de naturaleza y, sobre todo, corredores.
No sé si era solo mi mentalidad de chico de ciudad, pero había algo en el silencio del bosque que me infundía una inquietud, afinada por millones de años de memoria genética. El más leve crujido de las hojas podría ser algún depredador invisible. Hice un gesto con la mano. Ve tú delante, yo te alcanzo. Ella puso los ojos en blanco antes de reanudar el ritmo, con las piernas abiertas en largas zancadas que serían la envidia de cualquier corredor profesional. Su resistencia era casi sobrehumana para mí. Mientras estaba allí, tratando de recuperar el aliento, su voz se perdió en el céfiro ligero. ¿Qué demonios? Me quedé paralizado. Eso era lo último que quería oír. A pesar de la sensación de mis pulmones sobrecargados a punto de colapsar en mi pecho, me encontré atrapado en un doloroso sprint. Mel, ¿estás bien? Grité. Vi la punta oscura de su cabeza aparecer a la vista, congelada por un arbusto, mirando algo más allá de mi visión periférica. Mel. Me volteó a ver apresurada. Aunque intentó mantener la misma expresión relajada, su rostro estaba pálido. Hizo un gesto hacia las hojas ocultas. Mira, dijo. Entornando los ojos, logré distinguir la pálida forma oblonga que sobresalía de la cubierta verde oscuro. Casi me caigo sobre mis propios pies, pensando que era una cabeza. Al recuperarme de mi sorpresa inicial, era demasiado ligera para pertenecer a un cuerpo físico. Enganchado entre las ramitas había un solo globo blanco. Se estiraba hacia arriba, como si intentara alcanzar los cielos. Eso es, nos vamos a casa. Melissa se volvió hacia mí, los brazos cruzados. Es un globo, afirmó. Sí, un globo, en el maldito bosque, donde no hay gente. Puso los ojos en blanco ante mi renuencia. Tal vez fue una fiesta de cumpleaños, dijo, desenrollando la cuerda enredada. Me estremecí cuando ella sostuvo el objeto ofensivo hacia mí, con una sonrisa burlona en su rostro. Parecía activar una especie de miedo primario, el tipo que se activa cuando un objeto está en un lugar donde no debería estar, como la risa de los niños en una casa abandonada o una muñeca en un cementerio. Cosas que serían inocentes en cualquier otro contexto, que adquirían una nueva dimensión de miedo con solo estar presentes. Había algo muy malo en eso. Lo aparté de un manotazo. Los pelos de mi antebrazo se erizaron por la electricidad estática y mi propio miedo creciente. ¿Podemos irnos? Murmuré. Esto fue demasiado para Melissa. Pensé que odiabas correr. Ella sonrió. Bueno, cuando ya no sea eso, reconsideraré mi opinión. Nunca me había sentido tan feliz de sentir el suelo golpeando bajo mis pies mientras intentaba seguirle el ritmo a Melissa. Lanzando una mirada casual por encima del hombro, vi que el globo se encogía en la distancia, mi pecho se hundía de alivio. Ella tenía razón. Era solo un globo, nada más. Una reliquia de una ocasión familiar especial. No había nada que temer. Estábamos casi cerca de nuestro destino cuando Melissa de repente patinó y se detuvo, casi cayéndose. El viento había arrojado un objeto oculto entre los troncos de los árboles, que rodó hasta la carretera. Era otro globo blanco. Melissa dio un paso cauteloso hacia él y se arrodilló entre la maleza de donde había salido. «Hay más por aquí», gritó. Al mirar por encima de su hombro, vi al menos 4 o 5 globos esparcidos por el suelo cubierto de pinos. Antes de que tuviera tiempo de detenerla, Melissa ya se estaba abriendo paso, siguiendo el rastro. «Mel», susurré, «vuelve». Pero mis palabras eran vapor para ella, disipándose en el aire. Nos encontramos más adentro del bosque, donde el sol no podía penetrar a través de las ramas retorcidas. Todo el tiempo, fijé mis ojos en Melissa, temeroso de que las sombras circundantes la tragaran. Las historias de personas que habían ido al bosque y nunca regresaron volvieron a inundar mi cabeza. El 411 desaparecido. Vagamente, me pregunté si estábamos a punto de sumarnos a ese número. Después de unos minutos de caminar, se detuvo en seco. Le toqué la espalda, sus músculos estaban tan rígidos como los de un maniquí. «Melissa». Oh, Dios mío. Apenas lo oí porque su mano le tapaba la boca. Me abrí paso entre las hojas que lo cubrían y miré por encima de su hombro. Entre los árboles había una mesa cubierta con un mantel blanco. Sobre ella había porcelana antigua, tazas y platos que no habrían desentonado en una fiesta de té victoriana. Había unas 12 sillas agrupadas a su alrededor, todas ocupadas.
Las mujeres vestían vestidos blancos de manga larga y los hombres llevaban camisas y pantalones blancos a juego, todos descalzos. Había globos blancos atados a las ramas inclinadas sobre sus cabezas, que temblaban unos contra otros. No podía distinguir cómo eran los demás debido a las máscaras de animales que llevaban todos. No había dos iguales. Había un zorro, un oso, una oveja y un lobo, todas las criaturas que esperarías que vivieran en un bosque. Algunas tenían agujeros oscuros vacíos, mientras que otras tenían ojos de vidrio abultados que temblaban en sus cuencas falsas. Parecía que llevaban cabezas de animales disecados de verdad. Una mujer con una máscara de conejo gris estaba sentada a la cabecera de la mesa, su vestido drapeado ocultaba sus pies. Parecía más una efigie, algo construido como una burla a la humanidad en lugar de un ser humano real. Sus movimientos eran tan rígidos y controlados que no parecía viva. Era tan alta que tenía que encorvarse sobre la mesa solo para sentarse a la misma altura que los demás. Se puso de pie y levantó una mano, silenciando el parloteo de la mesa. Luego metió la mano debajo y sacó algo grande. Hice una mueca, tratando de no hacer ningún sonido. Parecía un soporte para pasteles, con algo grande y rojo encima. Entonces, la mujer con la máscara de conejo se puso de pie. El brillo de un cuchillo en su mano levantada rompió la tranquilidad del aire del bosque. Mi corazón se hinchó en mi pecho, listo para explotar. Lo bajó con la fuerza suficiente para lanzar al aire los cubiertos de plata esparcidos sobre el mantel blanco. Los demás permanecieron como su audiencia silenciosa mientras ella se esforzaba por cortar lo que fuera. Parecía un pastel grande, suficiente para alimentar a 12 personas. Sin embargo, un olor a hierro se adhería al aire húmedo, algo que me hizo arrugar la nariz. No podía precisar qué era, pero lo sabía. Fue solo cuando el cuchillo bajó de nuevo con un chisporroteo burbujeante que todo encajó. No era un pastel. Era un trozo de carne cruda, con sangre todavía acumulándose a su alrededor y goteando por los patrones de metal de encaje del soporte. La mujer con la máscara de conejo lo raspó sobre los platos que esperaban de los demás con el cuchillo, donde lo comieron con cuchara debajo de sus máscaras sin dudarlo. La conversación humana había desaparecido, reemplazada por gruñidos y rugidos que se adaptaban mejor a su apariencia inhumana. Eso fue todo. Habíamos terminado aquí. Cuando Melissa y yo estábamos a punto de salir apresuradamente de la escena, una ramita se quebró bajo mi talón. El ambiente se desmoronó, todas las cabezas se giraron para mirar en nuestra dirección en un movimiento que era casi mecánico. Todos nos escucharon. La mujer con máscara de conejo se levantó de su asiento, caminando lentamente hacia nosotros sin hacer ruido, con el cuchillo todavía en la mano. Instintivamente levanté una mano frente a Melissa. «Hola, extraños», dijo con un trino. Era la voz de una niña que salía de la figura de una mujer adulta. Era lo suficientemente suave como para que fuera casi musical. Como los globos en el bosque, nada en ella parecía encajar mientras rondaba a nuestro alrededor. «No tengan miedo», continuó, «hoy es un día especial. Estamos celebrando al hambriento». Regresó a la mesa y levantó uno de los trozos de carne que había cortado y caminó hacia nosotros, sosteniéndolo hacia el blanco cegador del sol, mientras el rojo se derramaba a través de los espacios de sus dedos cerrados y bajaba por su antebrazo. ¿Pueden sentirlo? Está a nuestro alrededor, en los árboles, en el frío, esperando renacer en uno de nosotros. Lo apretó con tanta fuerza que la sangre chorreó sobre su máscara. Su cuerpo parecía vibrar, gorjeos excitados y respiraciones pesadas escapaban a través de su máscara. Los demás repitieron sus sonidos, golpeando sus puños contra la mesa. Él sacia el hambre que escondemos. Nos ayudó a cazar al cerdo largo para nuestro gran banquete. Solo al comer la carne de los muertos nos volvemos completos. Él nos ha enseñado eso. Dio un paso hacia adelante hasta que su mano ensangrentada estuvo a solo unos centímetros de nuestras caras. ¿Les gustaría volverse completos, extraños? La miré fijamente a los ojos hundidos. A la mierda con esto, murmuré. Salimos de la maleza más rápido de lo que lo habíamos hecho en cualquiera de las caminatas anteriores. Estoy seguro de que si alguno de mis profesores de educación física anteriores me hubiera visto correr así, habría derramado una lágrima de alegría.
El único sonido por encima de mi propia sangre palpitante en mis oídos era la respiración de pánico de Melissa. El crujido oculto de los pies corriendo me alertó de que nos estaban siguiendo. Sus formas aparecieron en los breves destellos de luz entre los árboles imponentes. No importaba lo rápido que corriéramos, siempre estaban a solo unos pocos pies detrás de nosotros. Me obligué a seguir adelante, sin atreverme a mirar alrededor ni un minuto por miedo a volver a ver esos ojos vacíos e inhumanos. Atravesando los árboles a toda velocidad, un suspiro exhausto y eufórico brotó de mi boca cuando el camino pedregoso dio paso al hormigón gris del aparcamiento. Corrimos hacia nuestro coche, mis dedos temblorosos luchaban por agarrar las llaves mientras abría el coche. Nos apiñamos. «Conduce», gritó Melissa. «Conduce, ahora». Justo cuando estaba a punto de poner el coche en marcha, vi la mirada negra de un zorro mirando fijamente la puerta del pasajero. Un escalofrío inundó el coche cuando la puerta se abrió de golpe y una mano enguantada se deslizó dentro. Melissa cerró la puerta de golpe sobre su mano con un crujido resonante de huesos al cerrarla. Podía oír sus gritos fuera. Al mirar hacia atrás por el espejo del conductor, los demás salieron de detrás de los árboles, la mujer con cara de conejo al frente, la manga drapeada de su vestido empapada de rojo por la carne viva que todavía sostenía. Apreté el acelerador a fondo y salí de allí lo más rápido que pude. Mientras nos alejábamos, algo húmedo golpeó la parte trasera de nuestro coche. Me di la vuelta a tiempo para ver un rastro de sangre deslizándose por el cristal. No hizo falta adivinar varias veces para darnos cuenta de lo que nos habían arrojado. Solo cuando estuvimos en la carretera abierta nos permitimos respirar de nuevo. Melissa había apoyado la cabeza en las manos, tratando de controlar sus propios sollozos hiperventiladores, mientras yo trataba de mantener la función motora. Nos sentamos uno al lado del otro en silencio. Ninguno de los dos tenía palabras para describir lo que acabábamos de experimentar, pero una cosa en nuestra mente estaba clara: nunca volveríamos a correr por esos bosques. En el momento en que cruzamos la puerta de entrada de nuestra casa, Melissa se había quitado los zapatos en la entrada principal, para no volver a ponérselos nunca más. Nos sentamos en la sala de estar, reflexionando sobre los recuerdos con una botella de vino, pero no sin antes cerrar con llave todas las puertas y ventanas de nuestra casa. Ninguno de los dos quería separarse del otro por nada del mundo. Antes de que nos diéramos cuenta, era de mañana. No había habido ningún ruido inexplicable, ni un solo golpe en la noche. Melissa estaba desparramada en el sofá, todavía vestida con su ropa deportiva. Mis ojos seguían el lento subir y bajar de su pecho. Sabía que no se despertaría hasta dentro de unas cuantas horas más o menos, y yo no estaba dispuesto a hacerlo. La envolví con una manta y salí de la habitación, tratando de aliviar el dolor punzante de una resaca inminente. Abrí la puerta principal y dejé que el aire fresco de la mañana me golpeara la cara. Cuando levanté la mano, mi cerebro nublado se acostumbró a la repentina sensación de humedad. Había llovido durante la noche, supuso mi lado racional. Al mirar hacia abajo, vi mis dedos manchados de rojo. El vidrio estaba manchado con el contorno aún húmedo de una huella de mano ensangrentada. Me quedé tan atónito por la vista que tropecé en el escalón de entrada, con algo grande y sólido que habían colocado allí durante la noche. Cuando mi cuerpo chocó contra el porche delantero, me levanté solo para encontrarme cara a cara con un cráneo de ciervo que habían colocado debajo de la puerta. La cúpula de marfil brillaba con los rayos del sol matutino que se asomaban a través de las nubes cambiantes, pero ninguna luz parecía capaz de llenar sus cuencas vacías. La cosa tenía una maldad que no podía describir. Allí, atado alrededor de su asta izquierda, había un globo blanco flotando. La presencia del pozo. De niño nunca te ocurrió algo extraño. Algo que ningún adulto te creyó, pero que tú siempre, incluso, hasta la fecha, estás convencido que sucedió. A mí sí. Hoy se cumplen 30 años de aquel día. Y quisiera compartirlo con ustedes. Estaba de vacaciones en la casa de mis abuelos, durante las Pascuas de 1994, cuando tenía 6 años.
Más que casa, era una hacienda, un terreno bastante amplio, con diversos plantíos de tomate, papa y cebolla. Asimismo, lleno de árboles, a donde uno volteaba, el paisaje era completamente verde, uno tenía que tener cuidado, ya que era fácil perderse. Ese día, mis padres fueron de compras a la ciudad, me dejaron con mis abuelos, los cuales, debido a que era un niño bastante hiperactivo, me dejaron deambular a solas por la gran hacienda. Fui recorriendo los plantíos uno a uno, viendo cómo trabajaban los agricultores. Fui a la zona de los caballos y puercos. Después de un rato, quise explorar el camino de los árboles, un pequeño bosque, al fin y al cabo, la casa principal estaba en la parte más alta de la hacienda, era imposible perderla de vista. Después de 5 minutos corriendo entre los árboles, llegué a una zona en la cual había un pozo en medio del bosque, se miraba sumamente antiguo. Cuando lo vi dejé de correr y agitar mis brazos, mi imaginación se cayó por primera vez desde que entré al bosque y me di cuenta del total silencio del que estaba rodeado. Comencé a caminar hacia el pozo, al fin y al cabo, debía continuar en dirección de la casa, la cual coincidía con la dirección del pozo. Caminé lentamente. Conforme me acercaba pude ver que el pozo tenía una rejilla metálica, bastante oxidada, por encima. Una vez que estaba a un lado del pozo, me asomé entre lo poco que dejaba ver la rejilla, aunque solo miré oscuridad. Me alejé del pozo, al dar un paso, escuchó un débil hola. Proveniente del pozo. ¿Te ha pasado que vas por la calle y ves a unos tipos con finta de ladrones acercarse a ti y que te pidan la hora? Como de repente se te detona la adrenalina y sientes la sensación de peligro. Así me sentí en ese momento. Lo volví a escuchar. Hola. Ahora la voz sonaba con más fuerza. Hola. Nervioso contesté. ¿Cómo te llamas? Me preguntó casi al instante. José, dije mientras daba un paso hacia el pozo, sin asomar la cabeza hacia la rejilla. Encantado de conocerte, José. Qué lindo es verte. La verdad es que ya casi nunca veo o hablo con nadie. Dijo ahora con la misma fuerza, pero con muchísima amabilidad. ¿Y por qué? Pregunté. La verdad es que estoy atorado aquí abajo. No puedo salir. ¿Y por qué? Volví a preguntar. Esta vez, la voz tardó unos segundos en contestar. Porque me caí hace mucho. Me tiró un niño muy malo. Lo dijo con una voz de víctima y sufrimiento. No sabía qué contestar. Me tomé varios segundos para pensar qué decir. Mientras escuchaba algo así como un chapoteo que venía desde el fondo del pozo. Tranquilo, espera a que vaya a buscar a mi abuelo para que podamos sacar. No vayas por él. Dijo firmemente. Esto a mi yo de 6 años le saltó las alarmas. Volví a sentir esa sensación de peligro. Y me hizo dar un paso atrás. Después de unos 10 segundos de silencio, la voz, nuevamente con su tono amable, pregunté. José, ¿yo te agrado? ¿Tú me agradas? Sí. Dije sintiéndome bastante presionado. José, ¿te gustaría verme? Preguntó con ese tono exageradamente amable. Sentí curiosidad, sin embargo, también sentí esa sensación de peligro. Rápidamente la voz volvió a preguntar. José, ¿no me quieres ver? Ven. No quería hacerlo, pero le hice caso. Di un paso hacia enfrente y acerqué la cara a la rejilla. No vi nada dentro. Lo que sí vi fue la rejilla moverse por una mano bastante arrugada. Corrí en dirección a la casa. No volteé para atrás en ningún momento, pero sentí como si algo me persiguiera. Algo grande, lo suficiente para escuchar sus pisadas detrás de mí. Al llegar a la casa, mi abuelo estaba fuera junto con un par de sus trabajadores. Le expliqué lo sucedido entre lágrimas, y lo único que recibí fue una reprimenda, ya que, por el susto, me había orinado en los pantalones. El resto de las vacaciones las pasé dentro de casa. Nunca volví a pisar esas tierras. Ayer recibí una carta de mi abogado. Mi abuelo falleció finalmente a sus 99 años y en su testamento, me heredó la hacienda. Los niños que se convirtieron en perros. Les contaré la historia sobre un lugar, un sitio que jamás deben visitar.
Como no quiero ser responsable de los daños que puedan sufrir, omitiré cualquier tipo de referencia como el nombre o las coordenadas. Pero algo les puedo asegurar. Si en algún momento creen que han llegado a este lugar, huyan cuanto antes y no miren hacia atrás. Esto me sucedió hace algunos años. Me dirigía a la casa de mi abuela, a la que nunca antes había visitado solo. Conducía un poco perdido, intentando entender un mapa bastante confuso, cuando me quedé sin combustible. Mala suerte, no. Los peligros de aquella caminata eran desalentadores, pero no tenía elección, así que intenté tranquilizarme y empecé a caminar. El sol del mediodía estaba insoportable. Los músculos de la frente me dolían por el esfuerzo de mantener los ojos apretados, y la ropa ya se había empapado con unos 2 litros de sudor. Mis brazos cansados se movían cada vez menos, como mi esperanza por un aventón. Al poco tiempo, a la distancia se hizo visible una camioneta pick-up roja. Por favor, pare. Por favor, repetía mientras agitaba el pulgar lo más rápido que podía. Mientras la camioneta se acercaba, agité los brazos hasta que redujo la velocidad y se detuvo a mi lado. ¿Es tu auto el que está atrás?, preguntó el anciano que iba al volante. Sí, señor. Me quedé sin gasolina. Sube. Vamos a conseguir un poco en la próxima gasolinera. Capi era un sujeto agradable. Le gustaba mucho hablar sobre la familia, y lo hacía a través de historias divertidas. Con su hijo sirviendo para el ejército en un país extranjero, puedo asegurar que su amabilidad se veía inspirada por la admiración que sentía por nuestra generación. Nos llamaba héroes. Pero yo no era el tipo de persona que iría a la guerra, me pasé toda la vida evitando los peligros. Aunque no se lo conté a Capi, la verdad es que no quería incomodarlo. Tras algún tiempo en el camino, empecé a cuestionar en qué momento aparecería la ciudad, parecía bastante lejana. Aquello no parecía incomodar a Capi. Creo que no tenía nada mejor que hacer, y yo aún no sabía a dónde me estaba llevando. El camino empezó a volverse irregular, después ingresamos a un camino de terracería dividido por una línea verde al medio. Finalmente observé una ciudad emergiendo en el horizonte de aquel bosque salvaje. Era la típica ciudad provinciana. Casas de un color azul desgastado con guarniciones blancas, algunas tiendas construidas con ladrillos y los nombres pintados a mano, una plaza y una capilla blanca en una colina. Había automóviles estacionados en varios lugares, algunos sin neumáticos. Curiosamente no había ninguna persona cerca. No me resultaba particularmente sorprendente por la condición de aquel pueblo remoto, pero sí me extrañó no observar animales, a pesar de la existencia de varios graneros. No había una gasolinera como tal, pero localizamos un garaje con una pequeña bomba al frente. Mientras ingresábamos a aquel garaje, Capi se disculpaba por haber prestado su garrafa con gasolina a un vecino. Un hedor rancio alcanzó mis fosas nasales, dejándome asqueado. Creo que lo mejor será llamar a alguien, no vayan a pensar que intentamos robar algo, mencioné. En realidad, lo único que quería era alejarme de ese olor. Busca algún galón con gasolina, en caso de que no encuentres a nadie. Entendido. Parecía una ciudad fantasma, pero podía escuchar algunas voces haciendo eco en algún lugar, así que decidí seguirlas. 2 niños emergieron entre la hierba alta, jugando a las atrapadas en la calle. A la distancia se podía distinguir una huerta con niños corriendo y arrojándose manzanas unos a otros, algunos estaban agachados y corrían a gatas. Mientras me acercaba, risas y gritos aparecían de todas partes. Parecía el comportamiento normal de los niños, pero noté que todos llevaban máscaras de perro. Un grupo de niños se encontraba sentado en torno a una mesa de picnic, jugando con lo que parecía un pastel, lo aplastaban con ambas manos y se lo embarraban en la ropa. Por el pastel, la diversión y todas esas máscaras deduje que se trataba de una fiesta. Aunque mi desagrado por los niños es inmenso, me acerqué siendo lo más pacífico y amable posible, me aproximé e intenté conversar con ellos. Estoy seguro que alguien hizo ese pastel para que se lo comieran, no para que jugaran con él, les dije intentando sonreír. Se ve que tiene buen sabor, deberían comerlo. Los niños dejaron lo que estaban haciendo para observarme. Sentí un escalofrío, sobre todo por la forma en que me observaron girando las cabezas al mismo tiempo, todos con aquellas máscaras de perro. Y no eran figuras de perros agradables.
El realismo en estas máscaras les otorgaba características perturbadoras. Disculpen, ¿podrían quitarse las máscaras un momento? Los niños se miraron entre sí buscando algún tipo de aprobación en el grupo y después regresaron a observarme. Bueno, ¿de quién es el cumpleaños? Uno de los niños hizo un ruido. Ah, eres tú. Otro niño imitó el mismo sonido. Entonces eres tú. ¿Y tu pastel de cumpleaños? Un tercer niño también imitó aquel ruido. ¿Es el cumpleaños de todos? Los niños parecían no haber escuchado y siguieron imitando a los perros. Finalmente empecé a irritarme. La caminata bajo el sol me había desgastado, y aquellos niños empezaban a sacarme de mis casillas. Oigan. ¿Y si sus padres se enteraran que están siendo groseros? ¿Por qué no se quitan esas máscaras y actúan como niños normales? Los mocosos empezaron a gruñir y a ladrar más alto. Dejen de hacer tonterías, ¿dónde están sus padres? Tengo un problema con mi automóvil y necesito de un adulto ahora mismo. Los niños no pusieron atención a mi solicitud, en lugar de ello, empezaron a arrojarme pastel en el rostro. Tenía un sabor horrible. No sabía a pastel. Perfecto. Pero cuando encuentre a sus padres se enterarán de esto. Era como si no supieran de lo que les estaba hablando. Giré para retirarme, pero todos se pusieron de pie, lado a lado, bloqueándome el camino. En lugar de pedirles que se apartaran, simplemente continué por la izquierda intentando sacarles la vuelta. Pero cuando yo iba para un lado, los niños me seguían. Suficiente. No quería empujarlos, después de todo eran apenas unos niños. Contaré hasta 3 para que se quiten o pasaré por encima de ustedes. Los niños se mantuvieron inmutables, probablemente ya había más de una docena. Observarlos con aquellas máscaras era algo surrealista. No había dos idénticas, cada una correspondía con una raza diferente de perro, con expresiones que iban desde las más dóciles a las más violentas. Cuando empecé a contar, algunos niños empezaron a gruñir con ira. Seguí contando, 2 y otros niños se unieron a los gruñidos. Respiré profundamente, sospechando que no se apartarían. ¡Qué bonito! Todos empezaron a ladrar. Me aterré por lo feroces y rabiosos que sonaban. Detengan esto, les ordené, pero no hicieron más que ladrar todavía más fuerte. Uno de ellos me lanzó una manzana, y acertó. Otro lo imitó, y de un momento a otro me llovían frutas podridas. Empecé a gritar, esperen que encuentre a sus padres, pero una manzana me impactó en el rostro antes que pudiera decir otra cosa. En la confusión, algunos niños me empujaron y perdí el equilibrio. Todos se arrojaron sobre mí, golpeando y arañando. Ya había tenido suficiente de aquella situación, ¿qué diablos están haciendo? Grité mientras empujaba a cada uno de ellos. Pero no parecían rendirse, seguían golpeando y arañando mientras emitían aquellos irritantes sonidos. Aquel alboroto de ladridos y gruñidos provocó que la sangre me hirviera. Empecé a golpearlos, sin importarme su seguridad o que sus padres me fueran a reclamar. Tras derribarlos, corrí a encontrarme con Capi. Los niños me persiguieron por la ciudad. Eran pequeños, pero realmente me habían asustado. Las máscaras, los sonidos, no se detuvieron después que los golpeé. Localicé la camioneta de Capi pero no lo vi por ningún lado. Los niños me estaban dando alcance cuando tropecé y caí. Una vez más me vi rodeado por aquellos escuincles violentos. Intenté ponerme de pie, pero había muchos niños encima de mí, y mis gritos de socorro no atrajeron la atención de nadie. Quítense las malditas máscaras, les grité mientras intentaba arrancar una de ellas. Parecía una tarea imposible. Los ladridos se convirtieron en risas y temí que hubiera adultos observando, burlándose en lugar de ahuyentar a sus locos hijos. Mi ira estaba llegando a su límite cuando los niños dejaron de atacar. Todos voltearon a ver en la misma dirección y corrieron juntos, ladrando de forma alegre. Me puse de pie, buscando en mi cuerpo moretones o rasguños. Capi. Grité mientras buscaba en los alrededores. Mi voz hacía eco en la distancia. Los niños habían quedado fuera de mi vista, por lo que corrí a la pick-up intentando encontrar a Capi en el interior del garaje. Primero pasé por la tienda principal, para ver si alguien podía ayudarnos, pero no había nadie dentro. De hecho, parecía que no estaba en servicio, los estantes estaban vacíos y cubiertos de polvo.
Revisé al fondo del lugar, pero tampoco encontré a nadie. Entonces escuché un chillido que provenía del exterior. Me asomé por las ventanas, pero no distinguí a nadie, así que abrí la puerta un poco e intenté escuchar mejor. En este punto sabía que algo pasaba con aquellos niños. Los únicos sonidos en aquella ciudad provenían de la dirección a donde habían corrido. Una parte de mí me impulsaba a regresar al garaje, pero quería saber si los pequeños estaban siendo reprendidos por su comportamiento. Seguí el eco, hasta que con toda claridad pude escuchar un grito, angustiado y gutural. Los gritos siguieron mientras me acercaba a la puerta de la casa más próxima. «Oye, ¿hay alguien aquí?» Sacudí la perilla de la puerta, estaba cerrada. Había otra casa cerca, por lo que también llamé a la puerta. No había nadie allí dentro o simplemente no me querían responder. Rodeé la vivienda, dando pequeños golpes en las ventanas, pero nadie respondía. Debía tomar una decisión. ¿Qué haría un héroe en esta situación? Me pregunté a mí mismo, por lo que seguí los sonidos, rodeado de una completa incertidumbre. Toda la conmoción provenía de una casa en la granja que estaba en la cima de una colina cerca de la huerta. Corrí tan rápido que casi tropiezo, pero aligeré el paso cuando me acerqué a la vivienda. La puerta estaba atrancada y había máscaras de perro en el suelo. Necesitaba saber lo que estaba sucediendo, pero no estaba preparado para descubrirlo. Pensé en gritar para pedir ayuda nuevamente, o llamar a Capi, pero no podía hacer ruido. Cuando los gritos disminuyeron un poco, subí lentamente al porche y espié un poco, pero no conseguí ver nada allá dentro más que máscaras esparcidas por el suelo. No podía escapar. ¿A dónde iría sin un vehículo? No podía robarle la camioneta a Capi. Tenía que entrar. Mis pasos hicieron que la madera empezara a crujir. Un rastro de máscaras me llevó más cerca de aquellos sonidos irritantes y a una puerta abierta que daba al sótano. Una pestilencia indescriptible por poco y me provoca un desmayo. Orientando mis oídos, intenté descifrar lo que estaba sucediendo. Con toda certeza, se trataba de aquellos niños, gruñendo, ladrando, masticando y babeando. En ocasiones aparecía un pequeño sonido de desesperación. No quería bajar a ese lugar, pero tenía que verlo con mis propios ojos. Bajé las escaleras poco a poco, moviéndome un paso atrás del otro. Una sola bombilla iluminaba la mayor parte del sótano, pero no llegaba hasta las escaleras, por lo que sabía que podía ocultarme en esa oscuridad. El suelo estaba cubierto de suciedad que se esparcía mientras algunos niños corrían, arrojándose puñados de suciedad entre sí. La mayoría se había congregado en el centro, bajo la luz. Parecía que estaban comiendo algo, alimentándose. Observé asqueado mientras los niños rasgaban la carne, la sangre salpicaba sobre el pecho y escurría por el rostro de todos. Por Dios. ¿Cómo era posible que tuvieran dientes tan grandes? Pero eso no era todo, sus narices eran alargadas y los ojos tan separados, era una imagen perturbadora. Todos presentaban varias deformidades faciales que no tengo forma de describir. Pero lo peor eran las risas, pues significaba que se estaban divirtiendo. Y mencionó esto pues ya sabía lo que estaban comiendo. Solo pude distinguir una parte del rostro, y la ropa. Sabía que se estaban comiendo a Capi. Me tapé la boca e intenté contener el grito, me dieron algunas arcadas, pero no llamé la atención. Estaba tan tenso que apenas si podía moverme, logré subir poco a poco. Atravesé la cocina y la sala, empecé a rezar para que aquellos niños no me siguieran. Pensé que estaría libre una vez que alcanzara la puerta principal. Sin embargo, el más siniestro de los niños que había visto hasta ese instante se encontraba parado en el porche. Tenía una barba horrenda y una sonrisa desdentada. Era enorme, y podía percibir su hedor a varios metros. Al principio no hizo más que encararme. Puedo jurar que tenía un ojo de madera. Esperaba que se abalanzara sobre mí, pero, en lugar de eso, tomó un silbato que llevaba en un bolso, se lo puso entre los labios y aparentemente sopló, pero no emitió ningún sonido. Llorando y tropezando, fui a tocar las puertas de todas las casas. Los ladridos alegres de aquellos niños se acercaban, así que me oculté en la tienda. Corrían alrededor del establecimiento como si estuvieran jugando a las escondidas, mientras yo me ocultaba en el cuarto del fondo, esperando a que los monstruos se cansaran.
La puerta de enfrente se sacudió algunas veces, y entonces me di cuenta que me encontraría en un callejón sin salida si aquel grandulón decidía derribar la puerta. Y jamás supe por qué no me persiguió. Tras algún tiempo, las voces y los pasos se esfumaron en la distancia y la ciudad volvió a quedar en silencio. Cuando la noche llegó, aún podía escuchar a los niños a lo lejos. Me preguntaba si sabían dónde me encontraba y estaban esperando a que saliera. Pensé en el pobre de Capi y en lo amable que había sido al ayudar a un completo extraño. Ahora más que nunca debía encontrar gasolina. No solo sería capaz de huir, sino que podría quemar aquella casa por completo. Maldita sea, si por mí fuera hubiera incendiado la ciudad entera. Los gruñidos desaparecieron así que salí por la puerta del fondo y me arrastré al bosque. Tenía planeado esperar a que amaneciera y entonces escapar por la entrada principal. No había ninguna luz encendida en aquel lugar, y temía que los niños anduvieran por ese lugar durante la noche, pero jamás hubiera sido capaz de encontrar mi camino en la oscuridad. Pude distinguir una sola silueta caminando entre la hierba, haciendo crujir las hojas secas mientras avanzaba. No podía correr, temía que pudiera alertar a los demás. Tenía unas rocas cerca de los pies, así que las tomé y las aseguré con firmeza. Me mantuve a la escucha mientras el niño atrapaba algún animal que había saltado del bosque. Mientras masticaba a su presa, me moví. Gruñía mientras se alimentaba, lo que ocultaba el sonido de las hojas secas siendo aplastadas bajo mis pies. Contuve la respiración, me aproximé lentamente y levanté la piedra sobre mi cabeza. En repetidas ocasiones golpeé la cabeza de aquel niño con la roca. Y jamás pensé que fuera capaz de hacer eso con un niño, pero lo hice, no solo por mi seguridad, sino también para vengar a Capi. El sol empezó a salir y observé el cuerpo del niño. Cuando lo vi tirado en el suelo, con el cráneo hundido y ensangrentado, me arrepentí de lo que había hecho. Evidentemente no era un maldito caníbal, pero sentí que me había rebajado a su nivel. Asesiné a una persona y jamás podré revertirlo. Algunas risas se hicieron eco en la ciudad. Aterrado, corrí por el camino equivocado. Exhausto y hambriento, anduve por campos y granjas hasta que el sol se posicionó justo sobre mi cabeza. De vez en cuando escuchaba débiles sonidos de motor, pero no podía encontrar la carretera. El peso de todo lo que había sucedido me complicaba seguir adelante, pero todo eso disminuyó poco a poco mientras una aldea surgía en el horizonte. Mientras me acercaba, el indeseable sonido de niños jugando se hacía eco por el campo. Algunos corrían por el lugar, haciendo sonidos extraños. Parecía el comportamiento de niños normales, pero pude notar que todos llevaban máscaras de caballo. Contesté una llamada telefónica de spam el otro día. Contesté una llamada telefónica de spam el otro día. Ya sabes, esas en las que fingen que son una organización legítima, como la Oficina de Impuestos. Mantengo una línea telefónica como señuelo y solo les doy mi número de celular a las personas en quienes confío, así que los vendedores telefónicos y programas computarizados utilizan aquella. Había estado limpiando mi apartamento cuando el teléfono timbró, y al ver que la identificación de la persona que llamaba mostraba un número descuidadamente fabricado, tomé un receso de mis labores. Supuse que joder al estafador sería una buena distracción de estar fregando la tina. El sujeto, luego de un giro refrescante, no sonó como alguien de la India pretendiendo que tenía un acento estadounidense. El sujeto tenía un acento del Medio Oeste que nunca aminoraba, así que probablemente era genuino. Hola, este es Murmullo, llamando en nombre de la Hacienda. Nuestros registros indican una discrepancia con su cuenta, y necesita resolver el pago tan pronto como sea posible. Prácticamente podía ver el guión del que este sujeto estaba leyendo. Necesitaré una tarjeta de crédito en funcionamiento y su número del seguro social. Lo siento, no escuché la última parte. Ya me encontraba sonriendo, anticipando la carrera de obstáculos a la que iba a someter a este tipo. Él suspiró, como si yo estuviese siendo problemática. Ni siquiera había empezado a verme siendo problemática. Nuestros registros muestran. No, lo interrumpí. Su nombre. No lo pude oír del todo. Señora, mi nombre no es importante. Necesita corregir su deuda.
Tengo a las autoridades en la otra línea y será arrestada por incumplimiento de pago. Vaya, estos cabroncitos eran atrevidos, ¿no? Intensifiqué mi acto. Oh Dios, ¿pero qué es lo que podría estar mal con mi declaración de impuestos? Solo he estado chantajeando a mis empleados por sexo. ¿Eso no se considera malversación, o sí? Señora, va a ser considerada como una parte hostil durante el arresto si no coopera. Ay, por favor, no se lleven mi vasta fortuna. Está ligada por completo a tarjetas de regalo. Me lamenté. El sujeto en el teléfono dejó escapar otro suspiro aquejado. Señora, no puede tratar a la hacienda como un chiste. ¿Qué año cree que es? Ya no es fácil engañarnos, ya tenemos tecnología para identificarla. El año de nuestro Señor, 2017, dije tan dramáticamente como pude. Su lado de la línea se quedó en silencio. Eso no es gracioso. Dijo tartamudeando. Ah, espera. ¿Tu sistema operativo olvidó estirar la pata durante el I2K? Pregunté. El software pirateado puede hacer eso a veces. Hazme un favor y elimina tu archivo Win32. Eso debería arreglar las cosas. Señora, es 1985 y tiene una deuda fiscal con el gobierno de los Estados Unidos. Llamaré a la policía si no coopera. Eso me hizo detenerme. ¿A qué mierda de juego quería jugar este sujeto? Decidí que quería oír más. Odio informártelo, amiguito, pero acabamos de llegar al 2017 hace solo un mes. Tengo el contador de muertes de celebridades que lo prueba. Su lado de la línea guardó silencio de nuevo. Eso no es posible. No, solo me estás jugando una broma, lo cual es un delito. Así que estás en 1985. Me desplomé horizontalmente sobre mi sillón. Puedes encontrar a Reagan por mí. ¿Abofetearlo? Demuéstramelo. Ladró. Demuestra que es el 2017. Rodé los ojos. Mira, cariño, no tengo que probarte una mierda. Estás tratando de sacarme mi maldito dinero. Pude escucharlo respirando erráticamente. Me prometieron que podría volver enseguida. Me dijeron que si trabajaba tengo un préstamo de 10 años, por el amor de Dios. ¿En dónde estás? ¿En una prisión de Corea del Norte? No, estoy en el infierno. Dijo esto muy casualmente, como si estuviera diciendo que estaba en la oficina o una cuadra abajo. ¿Estás en el infierno? Le repetí. Ah, sí. Fui engañado para venir aquí hace un tiempo. Dijeron que si trabajaba un poco, me mandarían de regreso enseguida. Comenzó a murmurar lejos del receptor. Solo pude captar unas cuantas palabras aquí y allá, pero eran insultos en su mayoría. ¿Y qué? ¿Estás haciendo llamadas en frío en medio de un infierno? Ah, no. De hecho, es más como una oficina. Todo es gris. Incluso la pantalla de la computadora. Tengo que entrecerrar los ojos exageradamente para poder leer algo. Al principio, estaba contento, pero, ya sabes, siento que las llamas infernales serían una mejora para este punto. Nunca veo a nadie ni hablo con nadie. Solo consigo los números y cuelgo la llamada. Estaba balbuceando y simplemente sonaba feliz de estar teniendo una conversación con alguien. Se sintió genuino. Esto se estaba tornando inquietante rápidamente. Así que el infierno quiere que le quites el dinero a las personas por medio de estafas. Me levanté y comencé a rondar por la casa. ¿Acaso Satán se declaró en bancarrota? No. Es para hacer que estén desesperados. Las personas sin dinero tienden a hacer cosas que las meten en el infierno. Como el sujeto antes que mí. Alguien lo estafó con la ley del soldado. Él obtuvo mi información de crédito, y, para que me pudiera regresar ese dinero, tuve que acceder a cumplir con el resto de su tiempo. Dije que sí y, pues, aquí estoy. La cantidad de detalles era desconcertante. No se detuvo ni tropezó en todo ese discurso. No es tan malo. Digo, no recibo mucho amor desde el otro lado de la llamada, pero todo es tan gris, ¿sabes? No sé cuánto tiempo he estado aquí, pero el aburrimiento solo hace que todo se sienta más largo. No he comido o ido al baño desde que llegué aquí. No he necesitado hacerlo. Fue eso lo que me hizo creer que no había estado aquí por mucho tiempo. Pero, ahora que lo mencionas. Para este punto, me había quedado sin contraargumentos ingeniosos. ¿Cuál carajos era el problema de este sujeto? La mayoría de los estafadores habrían colgado desde el momento que fueron descubiertos. ¿Por qué me estaba tratando de vender esta historia? Me dijeron que no sería por mucho tiempo.
Que el tiempo pasaría volando, eso me dijeron. Que regresaría enseguida. No mentirían acerca de eso, ¿verdad? ¿Qué? Solté abruptamente. ¿El infierno? Sí, el infierno es reconocido por ser sincero. Pero no he hecho nada, no me pueden mantener aquí. Les estoy haciendo un favor con trabajar aquí. Están en deuda conmigo. Sí. Pues, no parece que sea así. El sujeto solo divagó como si ni siquiera me hubiera escuchado. Dios, debí haberlo conseguido por escrito. No sé cuánto tiempo me queda en mi contrato. A menos que... Contuve mi respiración. Tú podrías reclamar mi tiempo restante, ¿no? Su tono sonó optimista. Nada está sucediendo en tu vida, estás contestando el teléfono a la mitad de un sábado. Tú podrías ayudar. Azoté el teléfono tan rápido que pude haber jurado que mi brazo tenía un resorte. Luego arranqué el cable. Probablemente voy a desconectar la línea. Claro, eso significa que tendré que ser mucho más cuidadosa con mi número personal, pero al menos se puede instalar aplicaciones para bloquear llamadas en tu celular. Ya no volveré a contestar más números desconocidos, eso es malditamente seguro. No sé qué es más perturbador, el hecho de que el sujeto pudo haber inflado una mentira a tal extremo o la posibilidad de que no fuera una mentira.